Ahí está. Bueno, vamos a orar. Señor Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que nos das, que podemos apartar estos minutos para leer tu palabra, para estudiar, para meditar, para pensar y juntos reflexionar. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí y te pedimos también por los que no están. Oramos también por todos aquellos chicos que conocemos, que algunos no te conocen, algunos quizás están lejos de ti. Lo traemos a nuestra mente, a nuestro corazón y oramos por ellos, para que ellos te puedan conocer en primer lugar, si es que así no te conocen, o los que están lejos se puedan reconciliar contigo, Señor, y sea en esta iglesia en Ranela o en cualquier otra iglesia se puedan congregar, Señor, puedan estar cerca de ti. Ese es nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo. Gracias por Leandro, que se pudo vacunar. Oramos también por Germán, por Macarena, por Cristina, Señor, y su familia. Oramos por todos, Señor, la familia de cada uno de nosotros. Todos tenemos necesidades, todos tenemos nuestros problemas, Señor, también nuestras alegrías. Y oramos por nosotros. Y ahora te pedimos por tu palabra que podamos ser claros y prácticos para poder entender y vivir sobre todo ella, Señor. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, chicos. No sé si pudieron escuchar, el domingo pasado les comento, no pude, tuvimos muy mala conexión a internet todo lo que fue el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, fue un fin de semana largo. Iba y venía a internet, por eso no me quise arriesgar a hacer el Zoom, y digo, bueno, yo la verdad, por ejemplo, no, se lo decía también, porque ayer hablé con Lea, por eso hago tanta referencia a Lea, se lo decía a ella, en el sentido de que a mí, por ejemplo, no soy una persona que me guste dormir. Yo tenga que trabajar o no, quizás hoy me desperté a las 6, y había puesto el despertador a las 7, pero ya estoy acostumbrado y no, por más que me duerma quizás a las 3 de la mañana, me despierto temprano, no es algo que dormir me guste, pero a veces está bueno quizás, por ejemplo, grabar, porque si a alguno de ustedes les gusta dormir y quieren dormir un poco más, bueno, al menos un domingo pueden dormir y así no hacemos que sea tan rutinario todos los domingos a las 10 Zoom, así la ventaja que te da tener grabado unos audios es que si quieren escucharlo a la tarde lo pueden hacer. Pero generalmente vamos a tratar de que sea Zoom y la excepción, por algún otro motivo, a lo sumo que será algo grabado. Y yo tenía pensado también, que esto no lo hablé y me estoy adelantando, ni lo hablé con Cristina, ni lo hablé con Ruth, la hermana de Lea, la directora de escuela dominical, de que quizás más adelante les voy a pedir a ustedes, yo sé que lo pueden hacer, quizás que ustedes tengan alguna clase. Lo más probable es que me vaya, porque Cristina, bueno, se va a tomar este tiempo y voy a tener un colaborador, no voy a tener un colaborador, está mal dicho. Va a haber otra persona, que no me quiero adelantar, que va a estar también en la clase de escuela, como, bueno, exponiendo las clases, pero quizás yo más adelante también le voy a pedir a cada uno de ustedes, a Leandro, a Edgar, a Flor, si se animan, por supuesto, de que quizás una pequeña parte y puedan tener una clase. Así que eso va a ser más o menos la metodología de ahora, en lo que resta del año, andás a ver si volvemos un día a la normalidad, cuándo vuelve Cristina y demás. Bueno, si es que escucharon los audios que fui mandando el domingo pasado, yo traté de ser muy breve, muy conciso, para no hacer audios muy largos, creo que fue unos 9, unos 10, de 3 minutos más o menos cada uno en promedio. Pero vamos a pensar nuevamente y vamos a tratar de sacar aplicaciones prácticas en el argumento que da el autor. Van a darse cuenta después más adelante, en el capítulo número 3 del libro de Hebreos, de que el autor cambia de tema. Empieza a hablar acerca de la superioridad de Cristo en cuanto a Moisés. Cambia de tema en cuanto ahora empieza a hablar de Moisés y la superioridad de Cristo en comparación a Moisés. Pero hasta el capítulo número 2 sigue la misma línea argumentativa. Recuerden, y esto muy de repaso, que el autor del libro de Hebreos empieza en el capítulo 1, versículos 1 y 2, hablando acerca de la superioridad de Cristo en cuanto a los profetas. A ver, me está pidiendo alguien que lo admita. Ahí está, ya, aguardan un segundito. Ahí está. En cuanto a la superioridad de Cristo respecto a los profetas, y daba el argumento, la razón, y decía que, bueno, que los profetas en otro tiempo fueron los intermediarios entre Dios y el hombre, los que daban la revelación de Dios para los hombres, siempre una revelación que no era completa, que no era total, sino que siempre era parcial. Y dice, y ahora ya no es necesario. Dios en otro tiempo habló de muchas formas, de mucha manera a los padres por los profetas, pero ahora nos habló por Cristo, por la persona de Cristo. Entonces habíamos dicho que la revelación final al hombre está dada. Hola Analia, buen día. Está dada, ya la saludé, ¿no? Edgar, ella es de mi esposa, no sé si la conocés vos. Buen día. Bueno, Florencia sí. Por eso digo que ya la saludé, ella es mi señora.
la revelación final al hombre fue la persona de Cristo. Y habíamos dicho, no solamente con lo que él decía, sino también con su obra en la cruz. Aun cuando no pronunció ni una palabra, ya la persona de Cristo era la revelación final al hombre, ¿no? Entonces ya no había más nada que agregar en cuanto a salvación. Después el autor, habíamos dicho, da una serie de características, de atributos acerca de Cristo, ahí en los primeros versículos, y después empieza a hablar acerca de la superioridad de Cristo, porque ahora vamos a ver que sigue hablando de esto, en cuanto o en comparación con los ángeles. Y por ejemplo dice, Cristo es superior a los ángeles por cuanto heredó un más excelente nombre. Es hijo de Dios. El Padre lo llama hijo de Dios, entonces es superior. Dice, también es superior porque cuando el Padre introduce al primogénito al mundo, dice, los ángeles le adoraron. Y yo les decía en los audios que eso hace referencia a cuando se acuerdan, Jesús nació, y vieron los ángeles a los pastores que estaban ahí en el campo y dice que los ángeles le adoraron. Entonces, el que recibe adoración, por supuesto que es superior a aquel que da adoración, ¿no? El Señor Jesucristo recibió adoración siendo un bebé recién nacido de los propios ángeles. Después también sigue ahí en el capítulo 1 dando más argumento y dice en los últimos versículos 13 y 14, dice, porque el Padre le dice, ven, le dice al Hijo, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado, bueno, a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, por supuesto, el Padre le dice, vení. Fíjense esta expresión, yo no sé si se lo dije eso en los audios, pero qué fuerte que es esta expresión, porque nos muestra a un Cristo que estaba en la tierra, que terminó su obra. Fíjense la expresión, después léanlo, el versículo 13 del capítulo 1, dice, ven, o sea, como un Cristo que estaba en la tierra concluyendo su obra, ven, su obra, sube, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, como una obra que no está concluida. ¿Por qué? Porque Cristo va a terminar en su segunda venida la obra completa. Él finalizó su obra en cuanto a nuestra salvación, pero algún día va a venir ya sin relación con el pecado a reinar verdaderamente sobre la tierra. Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Después, el capítulo 2, versículos 1 y 4, lo ideal sería como ponerlo entre paréntesis, porque ahí empieza y da como una suerte de advertencia. Es como que él viene explicando algo, el autor, y de repente hace un paréntesis y advierte. Y nos da a nosotros, a vos y a mí y a los destinatarios de esta carta, una advertencia. Dice, fíjense, el argumento es muy sencillo, muy simple, y esto es lo que traté de explicar el domingo pasado por audio. Si Cristo es superior a los ángeles, entonces el mensaje que trae Cristo es superior al mensaje dado por los ángeles. Y habíamos dicho que los judíos, y esto fue así, no es que solamente ellos creían de que la ley de Moisés había sido dada por ángeles. O sea, el Señor, Dios Padre, le entregó, fueron como intermediarios entre Moisés y entre Dios, y fueron los que le dieron la carta, y esto hay versículos que lo dicen, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces decía, bueno, si ustedes tienen tanto respeto, estoy parafraseando, por los 10 mandamientos, y saben que toda desobediencia recibió una justa retribución, dice, si el mensaje de Cristo es superior, porque es superior a los ángeles, entonces nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y tengan en cuenta, chicos, esto no es para asustarnos, porque en la situación que se encontraban estos judíos cristianos, ¿no? Estos judíos que habían tomado decisión, porque esto era quizás diferente a la nuestra, porque ellos estaban queriendo volver atrás. Entonces esto no se aplica simplemente a caer en pecado, porque todos caemos en pecado, todos le fallamos a Cristo de una u otra manera, constantemente, en pensamientos, permanentemente. Esta era la actitud de una persona que ya estaba casi, lo van a ver más adelante, en el capítulo, por ejemplo, 10 del libro de Hebreos, estaban despreciando la sangre de Cristo. Era una actitud de una persona que ya no le importaba nada. En esa situación estaba. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en el versículo 5, que es lo que hoy vamos a leer del capítulo 2, el autor viene a retomar este argumento de que Cristo es superior a los ángeles. Y es un tema muy complicado es muy difícil. Yo lo que vamos a hacer, vamos a leer del 5 al 8, en principio. Lo voy a explicar, tratar de explicar muy rápido. Si es que no lo entienden, les quedan dudas o algo por el estilo, no tengo problema después en explicárselos personalmente por WhatsApp, a través de un audio o lo que fuese, porque no vamos a perder muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, si es que vamos a estar, por ejemplo, explicando estos versículos que son muy profundos, quizás difíciles de explicar,
Yo estaba leyendo, estoy mirando para allá porque allá tengo comentarios bíblicos, tengo una especie de biblioteca, ¿no? Lo explica Barclay, lo explica Matthew Henry, muchos autores de la densidad de doctrina que tiene todos estos versículos que vienen hacia adelante. Así que vamos a empezar a leer. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Fíjense, sigue hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y da otro argumento. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Fíjense, otro argumento de por qué Cristo es superior a los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino a Cristo. No lo dice eso, pero bueno, no es Cristo, es superior a los ángeles porque no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a Cristo. Ahora, ¿a qué hace referencia con esto del mundo venidero? Y ahora vamos a ver cómo sigue el autor dando argumentos que es, bueno, muy importantes con respecto a esto. ¿A qué hace referencia, ustedes creen? Escuchen esto, el autor de Hebreos dice, Cristo es superior a los ángeles porque sujetó el mundo venidero a Cristo y no a los ángeles. ¿A qué hará referencia con el mundo venidero? ¿De qué mundo venidero estará hablando el autor acá en este versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos? ¿A qué mundo venidero? ¿Alguien se puede dar cuenta o pensar? Dice Cristo, o sea, el Dios Padre le sujetó a Cristo el mundo venidero y no hacia los ángeles. Entonces ese es otro argumento, y ahora van a ver por qué esto es importante, para decir que Cristo es superior a los ángeles. ¿Alguno se puede dar una idea, se imagina a qué hace referencia a esto? Yo creo que hace referencia cuando Cristo se hace persona, cosa que los ángeles no pueden. Es como que baja a la tierra a ser como una persona normal de carne y hueso. Más adelante, sí, excelente, Edgar, lo que decís. Eso es excelente porque es justamente lo que el autor, miren, y ahora voy a responder eso. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿A qué hace referencia el autor con esto del mundo venidero? Mundo venidero que lo sujetó a Cristo. ¿A qué hará referencia? Después vamos a hacer cosas prácticas, pero es importante, necesito sí o sí explicar esto. Lo que dijiste, Edgar, miren, el autor de Hebreos, a ver, pónganse a pensar, estos judíos decían, bueno, pero ¿cómo puede ser de que Cristo sea superior a los ángeles? Ahí hay algo de lo que dijo Edgar. ¿Cómo puede ser que Cristo sea superior a los ángeles si Cristo tuvo un cuerpo? Y Cristo fue hombre, con todas las limitaciones que eso conllevaba, porque Cristo tuvo un cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser superior a los ángeles? Entonces el autor, como ahí dijo Edgar, empieza a explicar de por qué era necesario de que Cristo tenga un cuerpo. Y ahora lo vamos a ver en el versículo, creo que era número 10. Vamos a ver que da el argumento, la razón de por qué Cristo tuvo que tener un cuerpo. Y ahora lo vamos a explicar, pero quiero, a ver, bueno, esto de porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, la mayoría de los autores dice que hace referencia al milenio, al reino milenial. ¿Se acuerdan ahí en Apocalipsis capítulo 20, 21? Después de la tribulación, después cuando dice que va a haber una batalla en el cual el Señor junto con su iglesia va a atar al demonio y lo va a lanzar, y por 1000 años tanto Cristo como su iglesia, como los cristianos van a reinar en la tierra, van a reinar. Y entonces lo que dice el autor, dice, porque, o sea, hay una promesa, y esto es muy importante y ahora lo vamos a ver, de que algún día Cristo va a volver a reinar. Va a volver y va a volver para reinar, para concluir la obra en cuanto a sus enemigos, y va a volver para reinar. Y ahí la creación le va a estar sujeta a él, porque vamos a ver lo que dice ahí. Miren el versículo 6, y ahora es un argumento complicado, por eso yo le digo, si no se entiende después no duden en preguntarme. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, es decir, alguien dijo, y hace referencia al Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. El autor acá cita el Salmo 8, y el Salmo 8 habla del hombre, dice de que cuando Dios creó al mundo y pensó el mundo, lo diseñó para vos y para mí, lo creó un mundo perfecto en donde el hombre, Adán y Eva, iban a tener señorío sobre la naturaleza, sobre el mundo, pero nosotros sabemos que el hombre pecó. Entonces, esa promesa que está ahí en el Salmo 8 quedó trunca a causa del pecado. Entonces ya no tiene el hombre señorío sobre la naturaleza, pero va a haber, dice esto, lo dice Pablo, un postrer Adán, un segundo Adán, es decir, Cristo,
que va a recuperar, va a volver a recuperar el señorío sobre la creación. Y esto por eso es lo que estaba hablando del capítulo de esto del mundo venidero. Va a volver a recuperar. Entonces miren qué importante que es entender de que cuando estamos a veces desesperados, tristes, porque hoy nosotros, fíjense que el autor ahí en el versículo 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Nosotros todavía no vemos de que todas las cosas le son sujetas. A ver si me puedo explicar en el argumento. Es difícil, chicos, pero vamos a ver que podemos sacar una linda aplicación de esto. Está diciendo el autor, Cristo es superior a los ángeles porque le sujetó todas las cosas bajo sus pies. Entonces el autor dice, bueno, imagínense una persona que diga, pero yo no veo que todo le esté sujeto a Cristo. Entonces, ¿cómo me decís que todo le está sujeto a Cristo si no está todo sujeto a Cristo? Si el mundo es un desastre, si hay pecado, si la Biblia incluso dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y ahora vamos a ver más adelante, pero tengan la seguridad, y esto es por fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengan la certeza de que algún día Cristo va a volver a recuperar y a tener dominio sobre toda la creación. En Romanos 8, no sé si, bueno, yo lo estudié, me acuerdo con la clase de adultos, en Romanos 8 dice que la creación entera gime con dolores de parto, esperando ansiosa la redención de los hijos de Dios. Y algún día tanto, fíjense que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan completa, es tan espectacular, que no solamente tiene una promesa futura de redención para vos y para mí, y ahora, actual, presente, sino también para la naturaleza, para el mundo. Y en Apocalipsis dice que va a haber unos cielos nuevos y tierra nueva. Pero, a ver, no sé si siguieron el argumento del autor. ¿Se entendió más o menos esto? Es difícil, pero yo voy a pasar adelante porque vamos a ver cosas más prácticas. Yo les puedo, a ver, chicos, si, de verdad les digo, si no lo entendieron estos 4 versículos, 4 o 5 versículos, no sé cuántos fueron, díganme que yo les mando un audio personal a cada uno. Les mando por WhatsApp, así nomás, y se los mando. Díganme lo que no entendieron, si hay algo que quedó. No es fácil, no es para nada fácil. Es un argumento que viene dando el autor. Si les quedaron dudas, séanme honestos y sinceros. ¿Se entendió algo o no se entendió nada? Sí, se entendió. No, no se entendió nada. Sí. No, sí, no. se entendió. Es más, yo me acuerdo que vos lo nombraste, bueno, yo la última clase por Zoom no estuve, pero en la primera creo que fue que lo nombraste a estos pasajes, y hay como que leerlos y releerlos, porque también a veces a mí se me venía cuando nombra el Salmo, se me venía la canción de cuando miro los claros cielos, y a veces uno interpreta que está hablando no de Jesús, sino del hombre, ¿no? Entonces como que hay que leerlo y releerlo y estudiarlo. Sí. Yo lo entendí. Muy bien, es así que no se sientan. Miren, yo lo leí, lo recontra leí, tengo los cassettes y es difícil de entender, es muy difícil. Incluso si yo les diría a Barclay, como empieza diciendo que quizás son pasajes muy complicados de entender, pero no hay que desesperarse. Lo que uno sí no tiene que pretender es tratar de entenderlo de golpe, sin leer, sin releerlo, como dijo Lea. Hay que leerlo, pensar, meditar. Por eso yo les decía, estudien. No es tan sencillo, pero después, cuando mucho, como le digo, yo para no seguir perdiendo tiempo en esto, porque quiero irnos a versículos que, bueno, los que siguen, si no vamos a estar una eternidad. Pero bueno, yo me ofrezco, sea Flor, Edgar, bueno, ya sé, algunos me dijeron que ya entendieron, Leandro o Lea o quien sea, díganme y yo trato, en la medida de lo posible, de explicárselo. Mira, entonces dice, vamos, miren de vuelta, le digo, el autor dice de que todas las cosas Cristo es superior a los ángeles porque sujetó todas las cosas, el mundo venidero. Porque dicen, claro, alguien que estaría contradiciendo al autor, imagínense, una especie de, como si fuese una discusión, dice, no, Cristo, imagínense que imagínense que Edgar es el que está discutiendo conmigo, y yo le digo, Edgar, Cristo es superior a los ángeles porque el Dios Padre sujetó todas las cosas a él. ¿Me escuchan? Dice que mi conexión a internet es inestable. Se trabó un poquito. Se trabó. Sí. Imagínense, de vuelta en el ejemplo, ahí lo van a entender más. Imagínense que yo estoy discutiendo con Edgar, ¿no? Entonces yo
estoy por la posición de que Cristo es superior. Entonces le digo, Edgar, mirá, Cristo es superior a los ángeles porque el Padre le sujetó a él todas las cosas, el mundo venidero. Y Edgar me dice, pero nosotros no vemos que está todo sujeto. ¿Cómo me decís que está sujeto si, como le decía en el ejemplo, el mundo es un desastre? Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, hay pecado, hay esto. La naturaleza, Pablo dice, Edgar me diría, Pablo en Romanos dice que la naturaleza espera, ansiosa, dice, espera con dolores de parto, ansiosa la redención de los hijos. Dice, ¿cómo me decís que está todo sujeto bajo sus pies si esto no es así? Y en su argumento tiene razón, pero vamos a ver que más adelante, por ejemplo, yo lo leí, lo que decía Lea, lo leí la otra vez, la semana pasada, a ver, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? En el versículo 13, fíjense que le dice, pues, ¿a cuál de los ángeles, del capítulo 1, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto de sujetarlo todo es futuro. Dice, bueno, es cierto, es como si yo le diría, bueno, Edgar, es cierto de que no está todo sujeto hoy en día a los pies de Cristo, pero sabés que algún día va a pasar. Y fíjense, dice, si bien no vemos que todas las cosas están sujetas, miren cómo le respondería yo a Edgar. Miren el versículo 9. Pero vemos a aquel, o sea, a Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y fíjense, bueno, está bien, es cierto, no te desesperes, es cierto que hoy en día no vemos que todo lo gobierne Cristo, de que el mundo esté sujeto bajo los pies de Cristo, porque hay mucho pecado, la gente menosprecia a Cristo, menosprecia a su iglesia. Dice, pero si no te conforma esto de que algún día Cristo va a volver y va a volver para reinar, dice, bueno, mirá a Cristo, y ahora van a ver si alguien sabe, ¿qué otro versículo acá de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús? ¿Se acuerdan eso? El versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos dice, bueno, está bien, no vemos a Cristo gobernando, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, y ahora vamos a ver por qué. Dice, coronado de gloria y de honra. Si no vemos hoy en día, chicos, a Cristo, si tenemos tristeza, si tenemos decepciones por ver cómo el mundo rechaza a Cristo y ver los problemas, el pecado y cómo Satanás hace lo que quiere, tenemos que poner nuestra esperanza, y eso es fe, en poner nuestros ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 3, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Es decir, es cierto que no vemos a Jesús hoy gobernando, pero vemos a aquel, y esa es la fe. Tenemos que ver a Cristo, tenemos que estar confiados. Dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Si bien acá a Cristo en la tierra lo coronaron con una corona de espinas, el Padre lo coronó de gloria. Si bien el hombre lo despreció, lo menospreció, el Padre lo coronó de gloria. ¿Y por qué Cristo, a ver, creen ustedes que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Por qué Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles? Si estamos diciendo de que es superior a los ángeles. En el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria. ¿Por qué razón decimos, el autor dice acá, que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? A ver si alguien se da cuenta por qué, o por qué. ¿Por qué razón? ¿En qué sentido fue Jesús hecho un poco menor que los ángeles? Edgar, vos lo dijiste. Hoy lo dijiste cuando participaste. Por el propósito, claro, es por el propósito que tiene más adelante después. Porque él necesitaba un cuerpo, porque fíjense, la misma respuesta la da en el versículo 9. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles, porque él tuvo que tener un cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios. Cristo, el Señor Jesucristo, bueno, dice sacrificio, más adelante en Hebreos también, capítulo 10, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no te agradó, por eso me preparaste cuerpo. El Padre tuvo que prepararle un cuerpo a Cristo, con todas las limitaciones que significa un cuerpo. Por eso en ese sentido es cierto de que Jesús fue hecho por un poco de tiempo un poco menor a los ángeles, porque él fue hombre. Y estaba condicionado a todos los límites que tenemos como seres humanos. Pero fue necesario que él tenga un cuerpo para morir en esa cruz. Él no podía morir siendo Dios.
Dios, a ver, Dios en el sentido de no haber tenido un cuerpo, no podría haber nunca morido en esa cruz, clavado y derramado su sangre, si por ejemplo el Señor no le preparaba un cuerpo. ¿Se entiende esto? Él necesitó experimentar los vituperios, los azotes, todo lo que, y ahora más adelante el autor va a seguir con este argumento, todo lo que nosotros experimentamos como humano, y él necesitó un cuerpo para morir en esa cruz. Dice, ¿para qué? Fíjense el versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense, ¿no? Él gustó, él probó, él experimentó en su propia vida, en su propio cuerpo, porque él fue Dios y perfectamente hombre, para que gustase la muerte por todos, por vos y por mí. Él tomó un cuerpo, él abrió sus manos en aquella cruz, por amor y por vos y por mí, en realidad por todos. Fíjense esto, ¿no? Él murió por todos, él murió por todo el mundo. Ahora vamos a ver que no todos lo aceptan, muchos lo rechazan. Pero el argumento del autor, ahí en ese versículo 9, dice, bueno, él sí fue hecho un poco menor que los ángeles en este tiempo que estuvo sobre la tierra, porque tuvo que tener un cuerpo, con todas las limitaciones. Él tenía hambre como vos y como yo, él tenía sed como vos y como yo, él fue tentado, y vamos a ver más adelante que dice, él nos puede entender, él Flor, Edgar, Lea, Pablo, Leandro, el Señor Jesucristo nos puede entender, porque él fue tentado en todo como nosotros, y vamos a ver que en el capítulo 4, el último versículo dice, pero con uno de los últimos versículos, pero una diferencia muy grande entre vos y yo, pero sin pecado. Dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él es capaz de entendernos a vos y a mí. Y él tuvo que tener un cuerpo para morir en esa cruz. Él no podría haber muerto en esa cruz estando en su anterior condición de Dios ahí al lado del Padre. Él necesitó un cuerpo para que, como un ser espiritual, no podía haber sido clavado en esa cruz. Fíjense que Dios no envió a un ángel a morir por vos y por mí, sino que envió lo más preciado que tenía, su propio Hijo. Y él necesitó un cuerpo que ahora Dios por ese sacrificio lo tiene coronado ahí en la gloria, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, Cristo, para morir por vos y por mí. Él experimentó, saboreó, y esta expresión yo leí ahí en los comentarios, esta expresión del versículo 9, la última, gustase o probase, es como saborear la muerte. Él saboreó la muerte y esto ahora ya termina. 5 minutos más o 10 a lo sumo vuelvan a conectarse. Él experimentó la muerte, tanto, y ahora te voy a explicar esto cuando se corte, tanto física como espiritual, y ahora le voy a explicar esto, van a ver la profundidad de esto. Vamos, Lea, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar. No entiendo nada acá. ¿Cómo se desconecta nada acá? Live. Ana. Ah,